Y una de las cosas que los discípulos de Cristo están enfrentando y van a seguir enfrentando es el espíritu de apostasía. ¿Y qué es eso de la apostasía? Apostasía significa apartarse, dejar la sana doctrina bíblica encomendada por Jesús a sus discípulos. Significa que dentro del grupo de iglesia va a haber una gente que se van a separar por cuestiones doctrinales, porque se van a separar de doctrinas que son fundamentales en este tiempo. Y eso va a ser uno de los retos, porque eso va a acontecer dentro de la iglesia. Y tenemos que estar apercibidos para que si vemos ese espíritu de apostasía, de apartarse, moviéndose, eso es una de las razones por las cuales uno tiene que salir corriendo de un lugar. No por otras razones, porque a veces nos exaltamos por razones que no son válidas, pero las válidas son apostasía. El que una iglesia se aparte de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? El espíritu anticristo que está moviéndose en el mundo. Ahora mismo hay un espíritu bien intenso que opera en el mundo entero oponiéndose a Dios o a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Especialmente con el nombre de Jesucristo hay mucha dificultad hoy en día, ¿verdad que sí? Tú puedes hablar de Mahoma, de Buda, no menciones a Jesucristo que la gente se altera, porque es un espíritu anticristo. Aquí tenemos varias cosas que se están levantando también ese espíritu anticristo a través de varias cosas. Ese espíritu anticristo se levanta en la ciencia, porque ¿qué le enseñan a los niños en los currículos escolares? Evolución. No le dan la oportunidad, como ha tratado de traer algunos creyentes, de que se les enseñe diseño inteligente. Que no es hablar de la Biblia ni nada, sino que cuando veamos algo creado como una célula, como el microcosmo o el macrocosmo, que veamos las células de un óvulo y un espermatozoide unirse y cómo eso se desarrolla, que se le pueda decir, mira, aquí hay un diseño inteligente y eso se le adjudica que hay un ser que conocemos como Dios que ha creado todas las cosas. Pero no, solamente se enseña la evolución a través de la ciencia. Contra eso nosotros estamos luchando. Estamos luchando contra un espíritu de humanismo donde todo se centra alrededor de los hombres. No es un sistema donde se centra alrededor de Dios. Y así está creciendo esta generación y está viendo eso en medio de nosotros. Por eso es bien importante que nosotros como padres conozcamos los retos que estamos enfrentando para educar a nuestros hijos si son pequeños y también para instruir a nosotros que estamos ahora, que vamos a levantar una generación como abuelos. Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos porque esto no se va a acabar, esto se va a incrementar. La ciencia, el humanismo, el intelectualismo, donde todo es un raciocinio. Y yo le digo, amados, una de las capacidades que tienen los hombres apartados de Dios, que puede racionalizar la barbarie más grande y se la van a creer. Porque hoy tenemos gente en las altas esferas de gobierno, como yo les señalé, una vista del Congreso donde hay una doctora hindú que le preguntan, ¿un hombre puede tener un hijo? Y ella 11 veces evadió la pregunta de que no podía contestar sí o no. Porque a través del intelectualismo, cuando no hay Dios, tú puedes creer la aberración más grande, como pasa con la evolución. Para creer en la evolución tú tienes que tener la más fe que la que tienen los cristianos en su Dios. De pensar que de un proceso evolutivo salimos nosotros y de una gran explosión cósmica no inteligente salió algo inteligente. Hay que tener más fe para creer en eso que otra cosa. ¿Qué más estamos viendo? La diversidad de religiones donde quieren tratar de unir todas las religiones en una, diciendo que todas las religiones adoran al mismo Dios. Nosotros no podemos aceptar eso porque Jesucristo dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar. Si alguien no lo cree y me reta, yo le digo, pues pregúntele a Jesucristo, porque yo soy el mensajero.
Yo vengo a dar el mensaje. Yo no soy el que cree el mensaje. Yo soy el mensajero. Él fue que lo dijo. Si usted tiene alguna controversia con eso, pues cuestione a Jesucristo. ¿Qué más estamos viendo? El culto a las tinieblas. Los otros días vi yo una joven, amado, con chifle, vestida como una muchacha satánica, y ella diciendo que ella adoraba a Satanás abiertamente y que eso para ella era un orgullo porque Satanás fue el primer ser de pensamiento libre que se atrevió a desafiar a Dios. Ese fue su pensamiento. Así que eso es otra de las cosas que estamos confrontando. Y la otra es el entretenimiento. ¿Qué más estamos combatiendo? La asimilación de la cultura secular a través de un movimiento de control global. No sé cuántos de ustedes han estado pendientes a las noticias de que en estos días se están reuniendo los grandes líderes de Europa y de muchas partes del mundo en Davos, en Suiza. Y ahí es donde se desarrollan todas estas ideas del globalismo, y anterior a la llegada del presidente de Estados Unidos, todo nos estaba conduciendo a un control global de esta gente, pero el presidente le ha puesto un alto y le ha dicho, no, yo no soy parte de ese globalismo, yo estoy por mi nación, quiero colaborar con ustedes, pero no que haya un gobierno centralizado donde nosotros controlemos todas las naciones. Pero había un intento para tratar de controlar el mundo a través de una sociedad pluralista, global y con valores anticristianos. Porque para poder tener un sistema que agrupe a todo el mundo, no podemos identificarnos con una sola religión, tenemos que agruparlas todas. ¿Qué más estamos enfrentando? Una sociedad altamente tecnológica. Grandes cambios de paradigma estamos viendo, y cambios sociales conducidos por la creciente y el uso de la tecnología de cuarta revolución industrial. Esto nos afecta, porque ahora mismo toda nuestra niñez, todos nuestros jóvenes continuamente están conectados ¿a qué? A algo que no es humano. Y es bueno, mire, nosotros usamos la tecnología aquí para enseñar, para llevar el mensaje a través de las redes, de YouTube, todo eso es bueno. Pero no es para que nos conectemos de una forma continua como han querido hacer algunos, donde la tecnología se conecte al ser humano de forma permanente, que te puedas hasta conectar artefactos a tu mente para que tú llegues a ser un superhumano. Y nosotros estamos en medio de una generación que estamos enfrentando, mira, el transhumanismo. Y llega el momento, amado, cuando tú creas una dependencia tan grande de la tecnología que ya tú no piensas, la máquina piensa por ti. Y te estás anulando en tu mente y en tu corazón ante eso. ¿Y qué vemos? Ciudades inteligentes, robótica, la internet de las cosas, el cloud computing y el big data, como lo describía mi esposa también cuando habló de esto. Porque estamos inmersos, amado, en medio de una sociedad tecnológica. Y la visión es cada día asimilar lo tecnológico e introducirlo a nuestro sistema de aprendizaje y de uso. Y nosotros, la iglesia, tenemos que conocer esto porque son cosas que vamos a enfrentar y tenemos que saber cómo las vamos a enfrentar. Amén, amado. Pero ¿qué más estamos viviendo? Una decadencia moral en la iglesia. Hay una falta dentro de la iglesia a causa de la influencia de la iglesia en la cultura, la literatura, los medios y la sociedad. Estamos viendo dentro de la iglesia pecados que antes no se permitían. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces vimos bajo la incumbencia de Obama y de Biden la Casa Blanca, y hasta aquí lo hicieron también con los colores de los grupos LGBTQ? Pero que ahora está metido dentro de la iglesia. Y eso nos ha llevado, mira, a mucha gente a vivir una fe liviana y comprometida más con el mundo que con Dios, y a tibieza espiritual. Mira lo que hemos llegado, lo que se ve ahí, una iglesia con las banderas, con todos los colores. Y nosotros, yo lo he dicho a la iglesia, nosotros aquí aceptamos a todo el mundo que venga, pero tiene que entrar en un proceso de transformación. Aquí puede venir un satánico, un espiritista, un ateo, un comunista,
un LGBTQ, un trans, un lo que sea, lo aceptamos, pero el proceso es que tú seas transformado y cambiado por el poder de la palabra. No es que vas a venir aquí a hacer un drag show. ¿Me entiendes? Que eso es lo que está pasando en ciertas iglesias, que están haciendo drag show aquí, en el altar de Dios, a los niños de la iglesia. Eso no. Pero eso es lo que está pasando, amado, y esos son los retos que estamos viviendo. Como lo que pasó cuando empezaron a referirse a los pronombres en el texto sagrado y bíblico de que Dios es mujer, de que Jesucristo es gay. Eso yo lo he oído, amado, en paradas de estas. Hay gente que justifica y dice que la relación de David y Jonatán era una relación de homosexualidad para justificar esa conducta. Y eso la iglesia no puede transar con eso. La iglesia tiene que ser firme en sus posturas. Y estamos viviendo un tiempo donde iglesias liberales con ideologías también neomarxistas de justicia social están metiéndose dentro de las iglesias para justificar cambios en la manera de pensar de la iglesia y que la iglesia cambie su enfoque. ¿Qué más estamos viendo? Iglesias mundanas atrayendo con entretenimiento. La iglesia no es un club. La iglesia no es el choliseo. La iglesia es un centro de discipulado y capacitación para crear seres que van a trabajar en conjunto con Dios, con la identidad de Cristo, con la autoridad y el poder de Jesús para libertar a los cautivos de esta generación. Amén. Hay una decadencia, amado, en términos de lealtad en la iglesia, falta de sometimiento a las autoridades eclesiásticas y la falta de perseverancia en el caminar del evangelio. Porque tenemos tantas cosas que nos entretienen, que nos roban el tiempo, amado, que poco a poco perdemos la disciplina de la formación eclesiástica. Antes las iglesias pentecostales se reunían 5 veces y 6 veces a la semana, ¿sí o no? Y si decían cayó el espíritu, se quedaban hasta las 10, las 11 y no se iban. Pero eso se ha perdido. Porque estamos abrumados con trabajo, con responsabilidades, con situaciones que eso se ha perdido. Y tenemos que estar bien seguros que nosotros no perdamos eso para no caer en tibieza espiritual. ¿Qué otro reto estamos viviendo nosotros? Una tendencia alarmante del cierre de iglesias. Este señor dice que se proyecta que en el 2026 van a cerrar 15,000 iglesias en Estados Unidos. Eso es serio, hermano. 15,000 iglesias cuando los musulmanes están abriendo mezquitas. Esto es alarmante. 15,000 iglesias. Dice que se espera que unas 41 iglesias cerrarán cada día en Estados Unidos. ¿Usted cree que eso es impactante? Claro que es impactante. Se supone que la iglesia esté creciendo, que esté efervesciente. Y dice que esto va a afectar a iglesias metodistas. Ya está afectando metodistas, presbiterianas, católicas, bautistas, episcopales y así como las mega iglesias. Y vamos a explicar por qué. Vamos primero a la iglesia metodista. Ustedes saben lo que pasó con la iglesia metodista cuando ellos aprobaron que los clérigos podían ser homosexuales o lesbianas. Y se dividió la iglesia. Pues la iglesia metodista ha perdido 7,000 iglesias en 6 años. De diferentes tamaños. Desde miles hasta cientos. Pero perdieron 7,000 iglesias en 6 años. El promedio de vida de una iglesia episcopal en Estados Unidos ahora mismo es de 69 años. Después de 69 años la iglesia se muere. Y la tendencia sigue subiendo. Otra cosa que está afectando es que las matrículas en los seminarios teológicos disminuyó a un 40%. No están recibiendo pastores porque ya la gente no quiere ser pastor. Eso es terrible, amado, y muy triste. Y otra cosa también, las mega iglesias, porque dependen de pastores famosos. No sé cuántos de ustedes saben de 3 iglesias en Estados Unidos, mega iglesias, que cayeron en una crisis severa porque sus pastores cayeron en faltas morales.
Y cuando una iglesia depende de un mega pastor, que es como una figura artística, por así decirlo, y esa persona cae, la iglesia colapsa también. Y eso lo estamos viendo. ¿Y qué cosas están causando esto, amado? Los cambios culturales que estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo unos cambios culturales como ninguna otra generación ha visto. Y nosotros tenemos que estar conscientes de esos cambios. No hay apreciación ya de la música. La música que oyen nuestros jóvenes es basura. Y lo que es malas palabras. Y es que estamos viendo unos cambios culturales porque nos estamos secularizando y nos estamos olvidando de nuestra identidad como pueblo espiritualmente hablando. ¿Qué más? Los cambios generacionales que estamos viendo. Las generaciones más jóvenes tienen menos probabilidad de asistir a las iglesias que las generaciones anteriores, porque están más inmiscuidos en cosas que no les permite ya asimilar el proceso espiritual. Porque están tan contaminados con cosas del mundo que no asimilan las cosas de la iglesia. Así es que estamos en una transición bien grande, bien comprometedora, y la iglesia está inmiscuida en esto porque nosotros somos parte de esta generación y tenemos que estar conscientes que esto es lo que estamos enfrentando y lo que vamos a seguir enfrentando, y tenemos que saber cómo lo vamos a enfrentar y cómo la iglesia se adapta a ciertos cambios del tiempo presente, pero cómo a otros tiene que frenar esos cambios, porque yo creo que la iglesia sí tiene que envolverse en ser más tecnológica. ¿Para qué? Para llevar el mensaje, aprovechar esas avenidas, las redes sociales, el YouTube, el Facebook, el X, todas esas cosas hay que aprovecharlas, pero para predicar el evangelio. Pero tenemos que tener cuidado con la parte científica de que te digan, como ya pasó creo que en una iglesia, que pusieron a predicar un AI, una inteligencia artificial, un robot. Imagínate que yo traigo un robot aquí, te diga a ti, ahora yo voy a descansar un par de domingos y el robot va a predicar. Amén, amada. Y eso es lo que estamos enfrentando nosotros, y muchas iglesias, lamentablemente, han entrado por el camino de asimilar lo negativo del tiempo, pero no han asimilado lo positivo. Yo creo, como te digo, la iglesia tiene que asimilar la parte positiva de la tecnología, de modernizarnos para alcanzar una juventud, pero no podemos cambiar los valores fundamentales de la palabra de Dios, que son lo que forma el carácter del hombre para que llegue a tener la estatura del varón perfecto y Dios lo pueda usar de forma sobrenatural y poderosa. Amén, amado. ¿Que dónde voy a hacerme el examen visual? Definitivamente vengo a la gente de Brain and Vision, en donde me tratan con un amor incondicional. Estamos ubicados en Santurce, específicamente en Miramar, al lado del Banco Popular. Nuestras facilidades son las mejores. El consentimiento y el trato personalizado es definitivamente el mejor. En Brain and Vision cuidamos el marco de tu mirada. Así que vamos a entender que estamos involucrados en una batalla. Eso que el pastor presentó nos hace ver el escenario profético que nos anticipó el Señor de apostasía. O sea, que estamos involucrados en una batalla, y no es una batalla fuerte. Y esa batalla se nos anticipó desde Génesis. Y le dice en Génesis 3:15, mira, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, hablando al enemigo. Y entonces le dice, y esta te herirá, le dice al hombre en la cabeza, pero tú la tienes que aprender a herir en el calcañar. Y eso lo hizo Jesús cuando le aplastó la cabeza a Satanás en la cruz del Calvario. Y nos dio esa autoridad a nosotros. Por eso es que hay una promesa, una esperanza, aún de los prisioneros, de libertad, de restauración, y es al doble. Tienes que definirte si vas a ser libre o si vas a ser cautivo. Dios nos hizo libres en la cruz del Calvario. Él lo que quiere es que tú entiendas que Él te quiere libre, que para eso entregó a Jesucristo, que no permitas que el enemigo te cautive, ni te engañe, ni te seduzca. Vamos a ver un ejemplo de Ezequiel,
Ezequiel estaba cautivo, pero fíjate qué cosa más grande. El pueblo caía cautivo cuando se descuidaba y los enemigos los llevaba cautivos. Y estaba él entre los cautivos. Pero allí tuvo una experiencia, estando cautivo, que Dios en su misericordia se manifestó a su vida y la gloria de su gloria se la manifestó. Y vio cómo se abrieron los cielos y vio visiones. Porque Dios quiere tener un trato con nosotros y quiere marcarnos. ¿Y con qué el Señor nos marca? Con la manifestación de su presencia, con la manifestación de su gloria. Porque una vez tú eres manifestado con una experiencia que te marca, bien marcado, ya tú sabes cuando el enemigo viene, ya tú sabes discernirlo y no permites que haga de ti una víctima. Y cuando Dios tiene un plan con uno, no importa en qué situación uno esté, Dios manifiesta su gloria para marcar a uno. ¿Qué fue lo que sucedió? Ezequiel 4 empieza a describir, dice, el que él miró, y aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego que lo envolvió y alrededor de un resplandor. Imagínate qué experiencia poderosa, estando cautivo, amado. Y dice que en medio del fuego, algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ellos apareció la figura de 4 seres vivientes. Todo refleja a Cristo y la manifestación de un Cristo. Desde hombre hasta ser glorificado. Porque cuando Él dice que uno tenía cara de hombre, hijo de hombre, es que vemos que ese representa al Mesías, Jesús que vino, que se hizo hombre, que nos habla ahí. Mateo habla de una forma de Jesucristo. Lucas también lo describe de otra forma. Uno lo descubre como hijo de hombre, otro lo descubre como el león de la tribu de Judá. Y ese es el rostro segundo que hay, como león. Porque es león de la tribu de Judá, el Mesías. El otro lo describe como un buey, porque representa la servidumbre que hizo Jesús. Se hizo siervo para traernos salvación a nosotros. Y el último, Juan, como el resucitado. Por eso se presenta como águila, que alcanzó una altura y venció, y es el Cristo resucitado. O sea, vemos ahí toda la manifestación de estos 4 rostros, todos reflejan a Cristo. Para nosotros poder estar firmes en este tiempo de apostasía, tú tienes que estar mirando a Cristo, al Mesías, el que se hizo hombre, al que se hizo siervo por ti, al que resucitó de la tumba, al que te ama como nadie te ama. Porque si te pones a mirar otras cosas, eres vulnerable. Pero si tú estás mirando y buscando esa presencia de Dios, se va a manifestar Dios en tu vida y te va a hacer fuerte. Esa fue la visión que tuvo él. Vamos a ver qué impacto tuvo esas visiones en Ezequiel. Bueno, vemos ahí que lo primero que dice es que cayó postrado. Cualquiera cae postrado. Y es que cuando es Dios quien toca a uno o le habla a uno la palabra de Dios, sea por un siervo, una sierva, lo que sea, y es palabra de Dios, tú pierdes la fuerza. Tú sientes que algo esta palabra está haciendo en ese momento, pero como Dios tenía un plan con Ezequiel, después que le mostró el poder que hay en la palabra de él y en sus planes, dice, después le afirmó sus pies para seguirle hablando. Le dijo en Ezequiel 2, 1 al 4, le dijo, mira, le estaba haciendo un llamado a Ezequiel a hacer algo, hablarle a ese pueblo que había caído cautivo por rebeldía, por rebelde, por desobedecer a Dios. Él le está diciendo, Ezequiel, tú le vas a hablar a ese pueblo y va a decir, así te está diciendo el Señor. Y empezó a Dios a hablarle y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Pero le aclaró, te estoy enviando a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirá, así ha dicho Jehová el Señor. O sea, ¿cuál fue el proceso que hizo
el Señor con él, con Ezequiel. Mira, llamarlo primero por lo que él era. Tú eres hijo de hombre también. Y después que lo llama, le dijo, ponte en tus pies. Porque se había descocotado, se desmayó. Que quiero hablar contigo. Cuando Dios tiene un propósito con uno, prepárate. Hay veces que tú puedes haber caído en lo que sea, cautivo, engañado, haberte apartado. Y no importa lo que Él va a ir hasta donde estamos. Y te va a señalar así, con el dedo, para que tú no tengas duda que es a ti que te está hablando. Y luego de hablarle, mira qué hermoso, entró el Espíritu de Dios en él. Porque el Señor sabe que necesitamos estar llenos de Él para obedecer. Porque cuando es en nuestras fuerzas y sin Dios, qué difícil es. No podemos. Fallamos y fallamos y fallamos. Pero cuando Dios le afirma los pies a uno y entra su Espíritu en uno, la cosa es diferente. Entonces, dice él, pudo oír lo que le hablaba. Porque ya estaba lleno del Espíritu de Dios, ya estaba firmado en sus pies, pudo oír. Y se le dieron unas instrucciones claras. ¿Cuáles fueron unas instrucciones ante una realidad espiritual que le explicó Dios? Mira, esta gente están rebeldes, están apartándose, están siendo confundidos, teniendo un Dios verdadero, están siendo engañados y tú les vas a hablar a ellos. Y esta es la realidad espiritual del pueblo. El Señor le dejó ver a Ezequiel cómo Dios lo veía al pueblo. La condición real. Como cuando en las 7 cartas que le dio a Juan, le pone la condición real de cada iglesia. Porque Dios lo que quiere es que uno se arregle. O sea, ¿qué Dios lo estaba llamando a hacer a Ezequiel? Hablar a la iglesia de Él, al pueblo de Él. En este tiempo, ¿qué el Señor va a hacer con nosotros? Nos está preparando como espada. Cuando tú has salido de una cautividad, de algo que te ha confundido, de algo que te ha engañado por un tiempo, y después tú eres liberado, y tú vas y te encuentras y vas donde están los cautivos, tú dices, ¡oh! Así estaba yo de ciego, sordo, ¡oh! Lo que produce la rebeldía, ¡oh! Y queda mudo. Y ahí Dios le abrió la boca. Después de eso, y Dios se lo había, a los 7 días volvió la palabra de Dios sobre él, recordándote, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, amonestándole mi parte. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, iglesia, en este tiempo de apostasía, que seamos atalayas. Repítelo conmigo, que seamos atalayas, que nos comamos el rollo de la palabra de Dios. Y que podamos sacar de cautividad a los cautivos, los que están siendo engañados, los que están siendo arrastrados, porque es una mentira de Satanás y sus huestes de maldad, y que puedan cumplir su propósito en su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizar ABC TV. Si desean una copia en audio del mensaje de hoy, en su versión completa, puede llamar al 787-765-4399. 787-765-4399. Si desea adquirir estos recursos en línea o conocer otros mensajes y series del pastor Roberto Bonilla y la pastora Lizzy Cintrón, puede acceder a nuestra tienda virtual en nuestra página web iglesiaadoradoresdecristo.org. Este programa es auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo. Si interesa visitarnos, estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, en San Juan, Puerto Rico. Para más información, puede llamar al 787-765-4399 o visitar la página de internet iglesiaadoradoresdecristo.org. I Love You Lord Home Center es una institución enfocada en brindar un hogar seguro y saludable para personas de la tercera edad
o con necesidades especiales. Tenemos más de 23 años de experiencia dando un servicio distinguido por el trato humano y la preocupación genuina del bienestar de nuestros residentes. Te cuidamos porque te amamos. Contáctanos al 787-720-4597 o al 787-720-4020. Estamos ubicados en Piedras Blancas, Guaynabo, Puerto Rico.